Ay, sí. Muy bien. Bueno, esta fue una de las, el proceso eleccionario pues fue una de las primeras cuestiones que denotaron ya el interés jóvenes que tenían eh, lo que era pues la familia Isinena junto con Manuel José Arce en el hecho de lograr concentrar lo que era el poder. Y este fue el primer paso, jóvenes. Este fue el primer paso. Recordemos de que con esto, al establecerse Manuel Arce ya como presidente de la República Federal, más adelante se desencadenan una serie de sucesos que vinieron a marcar profundamente lo que es la historia de Centroamérica. Esto ya se los había mencionado aquí porque yo anoto tocando siempre cuando me quedo en la última parte. Aparte de las elecciones, hubo otro acontecimiento que también se dio durante lo que fue pues la gestión de lo que fue el segundo triunvirato. Y es el hecho de que se presenta ya lo que es oficialmente lo que es la Constitución Federal. Recordemos, jóvenes, que ya la Constitución Federal era el documento que estaba redactando lo que era la Asamblea Constituyente. Y una constitución representa prácticamente el alma de lo que es todo país. En este caso, aquí la constitución determinaba que en el caso de Centroamérica, el poder se iba a dividir en lo que eran tres poderes del Estado, que el poder ejecutivo, el poder legislativo y un poder judicial. Entonces, en, en el caso de estos tres poderes, pues iba a estar pues en el poder ejecutivo la figura de un presidente, que iba a ser la máxima autoridad y que iba a estar dirigiendo ya prácticamente los rumos de lo que era este nuevo país. Entonces, vamos a ver cómo las piezas se van armando poco a poco. Ya si ustedes se fijan, el segundo triunvirato prácticamente ya había allanado el camino porque había organizado las elecciones, ya teníamos un nuevo presidente y ya también teníamos una nueva constitución. Es decir, que ya técnicamente estaban las bases sentadas para comenzar el lento proceso de organización y de construcción y de consolidación de lo que era este nuevo país centroamericano. Y la otra cuestión que hay aquí en la Constitución, es decir, cuando se oficializa, la Constitución oficialmente entró en vigencia el 10 de abril de 1825. Y a partir de ese día, Centroamérica ahora, o este nuevo país, cambia de lo que es pues denominación o nombre, porque ya la Constitución establece de que su nombre oficial va a ser República Federal de Centroamérica. Por consiguiente, ya deja de llamarse Provincias Unidas de Centroamérica. Ya eso ya queda en el pasado y ahora el nombre con el que la vamos a llamar de aquí en adelante va a ser República Federal de Centroamérica. Aquí yo tengo una imagen, jóvenes, de lo que es pues específicamente ya la carátula de lo que fue pues la Constitución Federal. Aparte de eso, aparte de eso también, eh, en lo que era la Constitución se generaron cambios en lo que era la bandera y lo que era el escudo de la Federación. Los cambios no es que fueron así tan, por decirse así, tan drásticos, solamente fueron pues pequeños. Si ustedes se fijan en en lo que manifiesta su diferencia es en el enunciado, en el enunciado donde es República Federal de Centroamérica. En el otro decía Provincias Unidas del Centro de América. Hay una pequeña diferencia en el gorro frigio. En el anterior escudo, el gorro frigio como que aparece sostenido como en una varita y, y aparece como más sombreado lo que es la iluminación que tiene por encima de las montañas. Aquí aparece como que está flotando. Entonces, igual es la misma significancia que busca transmitir. Francamente, pues no fueron, por decirlo así, tan, tan grandes lo que eran los cambios. Ahora, aquí hay algo importante que debemos de mencionar, jóvenes, y que a partir de este momento, nosotros debemos de tener una idea
una idea básica de cómo a veces las cosas se van, se van entretejiendo. Si ustedes se fijan, cuando José Cecilio del Valle, siendo miembro de la Junta de Gobierno durante lo que fue el segundo triunvirato, inicia lo que son una serie de medidas y una de esas medidas comenzaron a tocar los intereses de lo que era la familia Aycinena, pues se comienzan a generar lo que es el malestar en lo que es este grupo económico, al punto de que pues la influencia que ellos tenían en el Congreso les valió para bloquear algunas de las medidas que tenía José Cecilio del Valle propuestas, sumado también al hecho de que le bloquearon el hecho de que Valle pues eh, gozara de lo que fue su triunfo en lo que fueron las primeras elecciones. Por eso aquí vamos a mencionar la alianza que se da entre lo que es el clan Aycinena y lo que es Manuel José Arce. Algo que debemos de tener bien claro, jóvenes. La familia Aycinena era un grupo familiar pues que era de perteneciente pues a lo que era a lo que eran a los conservadores. Los conservadores fueron un partido político al que también Valle perteneció. Manuel José Arce por su lado era del otro bando político, era liberal. Los aycinenas comienzan a hacer un acercamiento. Recordemos que cuando ya estaban las elecciones y ya estaban los dos candidatos, los aycinenas se comienzan a acercar a Manuel Arce para de una u otra manera tratar de, vamos a admitir a Ramón. Vamos a anotarlo aquí. Jesslyn Espinal también. Olman Mendoza. Bueno, ya están anotados ya. Entonces, la familia Aycinena comienza a hacer acercamientos hacia Manuel José Arce. Recordemos que con Valle, ellos sabían de que si Valle continuaba o que si Valle lograba hacerse del poder, Valle pues podía continuar con las medidas que estaba aplicando. Y eso iba a generar, lo que era la afectación de lo que eran sus intereses económicos. Entonces, por eso ellos se comienzan a acercar a Manuel José Arce. Manuel José Arce, aquí también es donde vemos nosotros jóvenes de qué están hechas las personas. Manuel José Arce ya sabía de que él pues tenía perdidas las elecciones, pero él vio aquí la oportunidad de hacerse con el poder, valiéndose del poder o del apoyo que le estaban brindando lo que eran pues estos grupos económicos. Recordemos que los aycinenas encabezaban lo que era, ya lo anoté, Ramón, los aycinenas encabezaban lo que era todo este poderío. Ya les había explicado, por ejemplo, en el hecho de que cómo ellos habían logrado tener su poder económico. Ellos, pues, la historia comienza con Juan Fermín de Aycinena, que él era un español que había llegó primero a México, hizo sus negocios ahí, luego se trasladó a Guatemala y ahí se terminó asentándose. Y ahí en Guatemala, pues, comienza a hacer lo que era su fortuna con el apoyo económico de lo que era, pues, otra familia poderosa. Con el pasar del tiempo, ellos comienzan a levantar un imperio económico, lo que era, pues, el cultivo de añil, tabaco, minería, ganadería. Tenían casas comerciales, la casa comercial Aycinena, tenían también, ellos tenían una institución bancaria, tenían, importaban fletes de forma mayorista, tanto de Asia como de Europa, tenían sus barcos para poder importar eso, o sea, tenían un poderío enorme y su control era también en Centroamérica. En Honduras, por ejemplo, en Tegucigalpa dominaban lo que era
algunas de las minas de plata y oro más importantes de los alrededores de Tegucigalpa. En El Salvador ellos controlaban lo que eran las haciendas del cultivo de añil. Entonces, fue un poderío y esto le permitió poder tener influencias en las altas esferas de la política en Centroamérica. Influencias que ellos pues aprovecharon para manipular y para generar beneficios eh, en pro de ellos. Entonces, con estos jóvenes, cuando, Profe, ajá, díganos, Juan David. los Aycinenas solo querían beneficio para ellos mismos, sin que nadie más, sin importarle que alguien más estuviera pasando un mal día. Exacto, sí, Juan David, vamos a anotarlo. Entonces, cuando sellan la alianza, los Aycinenas con Manuel José Arce, aquí es donde se comienza a poner interesante la cosa, jóvenes. Aquí es donde se comienza a, a ver cómo y hasta dónde eran capaces lo que eran estos criollos ultraconservadores de llevar a Centroamérica prácticamente a un baño de sangre, solamente por el simple hecho de ellos de lograr mantener lo que eran pues sus intereses económicos. Aquí Manuel Arce se convierte en lo que es un tonto útil, un lacayo, que prácticamente vino a ser una persona servilista de los intereses y de los planes que tenían los Aycinenas. Más adelante vamos a ver cómo, bueno, si, ahí les voy a explicar más adelantito que incluso hasta Manuel Arce da un golpe de Estado en Guatemala, derroca al gobierno para nombrar a uno de los Aycinenas como presidente de Guatemala, pero más adelantito va a ser eso. Entonces, aquí es donde tenemos, y vamos a comenzar a ver ahora el gobierno de Manuel José Arce. Recordemos que Manuel Arce ya había, bueno, llega al poder de la forma en que les mencioné, un fraude. Él se convierte en el primer presidente de la federación, lamentablemente. El título o el mérito o el honor le correspondía a José Cecilio del Valle. Sin embargo, recordemos todos que como Manuel José Arce comenzó a tener acercamientos con los Aycinenas le brindaron su apoyo en lo que era la asamblea para que la asamblea entonces determinara de que el que había ganado era Manuel José Arce. Entonces aquí ya se comienza, aquí ya se sella lo que es el pacto entre ellos dos. Manuel José Arce eh, se desliga de lo que es su partido político y a él, por ejemplo, que era liberal, se hace y se da vuelta y se convierte en lo que es conservador de aquí en adelante. Él se vuelve conservador. El mandato de él O lo sea, lo inicia. mismo que era José Silvio del Valle. No, exactamente. Recordemos que a Valle los mismos conservadores a Valle lo traicionan, porque, por ejemplo, Valle había fundado lo que eran dos partidos políticos, en lo que eran pues los conservadores, uno de ellos eran los gaussianos. Entonces, Valle era un hombre de trayectoria en lo que era el conservadurismo. Sin embargo, como Valle era una persona que no era manipulable, era una persona de que no era que le iban a venir a decirle, hacete esto. Entonces, por eso los Aycinenas comienzan a preocuparles el papel que él podría haber desempeñado ya siendo presidente, sumado que ellos tenían otro antecedente, que Valle había comenzado a ordenar la economía, pero en lo que era ese acto de ordenar Catherine Oliva, vamos a admitirla, vamos a anotarla de un solo, porque en ese acto que Valle había iniciado de ordenar la economía de Centroamérica, había comenzado a afectar intereses económicos. Y recordemos la medida que comienza a iniciar Valle, que era con lo del el control del cultivo del tabaco. Pues bien, Profe, ajá, sí. o sea, a los Aycinenas no les importaba el futuro del país. No, ellos lo que querían era lograr mantener intactos, sí lo anoté, Olman, ellos querían mantener intacto su poder económico. Entonces, como ellos vieron de que ya su poder se estaba comenzando a ver afectado, por eso comenzaron a mover piezas y comienzan con su dinero a mover influencias. Estas influencias, pues, tuvieron resultados porque lograron eh,
capturar prácticamente el interés de Manuel José Arce para aliarse con ellos. Manuel Arce se convierte en una pieza clave, jóvenes. Sin Manuel Arce, creo de que muchas de las cosas, pues, no se hubieran, a nivel de, históricamente hablando, muchas de las cosas que pasaron en Centroamérica, pues quizás no se hubiesen O desen... sea, Manuel José Arce es una persona importante. Importante para el fin que tenían los Aycinenas. Así en ese. ¿Cuál es su nombre, hijo? Mario Villalobos. Disculpe. Ah, Juan Diego. Mario No es Villalobos. Mario. Ah, Mario Villalobos. Es que ese Mario. Y vamos a ver ahora en qué consistió lo que fue su gobierno. El gobierno de él no pasó de muchos jóvenes, no pasó de mucho porque más bien estuvo caracterizado porque una vez que él se establece en el poder, comienza ahora una cruzada en contra de los gobiernos liberales, en contra de los gobiernos liberales en lo que es toda Centroamérica. Es decir, comienza a derrocar a gobiernos con la intención de instalar aliados conservadores para de esa manera tener el control de toda Centroamérica y perpetuar lo que eran sus intereses. Por ejemplo, por eso se dice de que el mandato de Arce fue sangriento y también fue corrupto en lo que era la historia federal. Desde su ascensión irregular al poder mediante lo que era un fraude en contra de José Cecilio del Valle. Entonces, este hecho fue posible por su inesperada alianza con los conservadores reaccionarios de Guatemala, con los cuales forjó vínculos convenencieros para eliminar a los liberales. Ahora, ya estando en el poder y siendo presidente de la Federación, Manuel José Arce viene y comienza, podría decirse, la primera intentona del plan que tenía en Arce y lo que eran los Aycinenas. Y el primer objetivo fue Guatemala. En Guatemala estaba instalado lo que era pues un gobierno de corte liberal, es decir, un gobierno contrario al partido político de los Aycinenas y de Manuel José Arce. Los Aycinenas les estorbaba ese gobierno, porque ese gobierno no era o no estaba a tono con lo que ellos querían hacer, porque ellos querían hacer y deshacer. Entonces viene y en Manuel Arce, pues con el apoyo de los Aycinenas, le dan un golpe de Estado a lo que era el presidente de Guatemala en ese tiempo. El presidente de Guatemala en ese tiempo se llamaba Juan Barrundia. Entonces Juan Barrundia es destronado del poder. Lo mandan a arrestar y obviamente que ya eso se constituía como un golpe de Estado. Y eso fue el 6 de septiembre de 1825. Si ustedes se fijan, sacando cuentas, vean cuándo inició Manuel Arce. Inició en abril. Poquito tiempo después, es decir, ya en septiembre, saquemos la cuenta, el 21 de abril. Digamos que abril aquí ya prácticamente estaba finalizando, sería marzo, ¿verdad? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 7 meses después ya de estar en el poder, él emprende con el apoyo de los Aycinenas lo que es ese plan para derrocar a Juan Barrundia. Cuando derrocan a Juan Barrundia, viene Manuel Arce y nombra a uno de los miembros del clan Aycinena como nuevo presidente de Guatemala. Este hombre se llamaba Mariano de Aycinena y Piñol. Aquí es donde comienza y se comienza a degenerarse la situación en Centroamérica. ¿Por qué? Porque este golpe de Estado que promovió Manuel José Arce en Guatemala para poner a un miembro de la familia Aycinena no fue bien visto por los demás países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo de que ya prácticamente Manuel Arce estaba actuando como un dictador, estaba actuando ya solamente en pro de los intereses de lo que eran los criollos dominantes de Guatemala, que eran los Aycinenas. Esto comienza a generar una crisis, jóvenes. A partir de aquí se comienza a generar una crisis. Centroamérica comienza a desestabilizarse. En el caso de Guatemala, pues esto generó bastantes problemas, porque el gobierno de Mariano de Aycinena y Piñol no era un gobierno legítimo. Fue un hombre que lo puso Arce
para de esa manera comenzar a cuidar los intereses de ellos. Y primero lo hicieron en Guatemala. Entonces, aquí ya vemos que la situación comienza a degenerarse, jóvenes. Comienza a ponerse bastante difícil. Ahora, con todo esto, jóvenes, el futuro que iba a tener tanto los Aycinenas como Manuel Arce, más adelante lo vamos a ver, no va a ser muy bueno que tan se diga. Porque al final no hay nada eterno y siempre pues siempre las cosas pues así como tienen su inicio también tienen su fin, pero bueno, eso va a ser más adelante. Entonces, a raíz de lo que es esta situación, esto esto genera mucha situación. La otra situación que hizo Manuel Arce perdón, la otra situación que hizo Manuel Arce, que aparte de dar el golpe de estado y de colocar a Mariano de Cineni y Piñol, viene Manuel Arce y hace otra situación. Viene él y disuelve lo que es el Congreso Federal. Recordemos que como ya había sido promulgada como ya había sido terminada la Constitución, ya dejó de llamarse Asamblea y automáticamente se instaló como Congreso. Entonces Manuel Arce disuelve el Congreso. Lo disuelve porque dijo de que ya se debería de formar uno que estuviera a tono con sus intereses. ¿Y por qué creen que disolvió el Congreso él? Porque el Congreso le comienza a increpar a Manuel Arce sus acciones, sumado también que le pide que rindiera cuentas sobre lo que era un préstamo que había hecho o que había pedido lo que era Inglaterra. Entonces, a raíz de esto, entonces él viene y lo disuelve. Entonces, cuando Manuel Arce disuelve el Congreso, prácticamente ya Centroamérica estaba en un caos. Ya constitucionalmente, ya Centroamérica pues había roto lo que era el orden constitucional. Se había generado también aparte de una crisis política, una crisis social y también una crisis constitucional. ¿Por qué? Porque cuando Arce disuelve el Congreso, esto generó más desestabilidad en Centroamérica. Vean cuántas cosas, dígame Ramón. Que le iba a decir yo que como se llama algo que bueno, pues no va en el tema, o sí va. Que digamos así, si tiene, que se haría si digamos, sí, que ¿qué se haría en ese caso si Centroamérica estuviera, qué se le haría en ese caso cuando así que Centroamérica estaba con estabilidad baja? ¿Profe? Sí, usted pregunta qué pasaría o qué se debería de hacer en el caso de Centroamérica partiendo de esta circunstancia. Sí, eso. Bueno, cuando tenemos un problema, jóvenes, hay que atacarlo de raíz. Y aquí vamos a ver quién es el que tiene la solución y quién es el que comienza a atacar el mal de raíz. Y fue Francisco Morazán. Aquí vamos a ver cuando entra en escena Francisco Morazán, jóvenes. Francisco Morazán, créanme de que el papel que tuvo Morazán aquí en este proceso fue épico. Fue épico, se los digo, fue épico. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Todavía no entra en escena Morazán. Entonces, esta situación, jóvenes, debido a lo que había hecho Manuel Arce, es decir, el golpe de Estado que había dado en Guatemala, derrocando a Juan Barrundia y colocando en el poder a Mariano de Cineni Piñol, y lo que era también la disolución de lo que era el Congreso Federal, por el simple hecho que el Congreso le increpó y le dijo, rendí cuentas del dinero que has usado. Solamente por eso, entonces, se genera un malestar y las demás provincias comienzan a reaccionar ante la situación que estaban comenzando a vivir. Recordemos que en ese entonces la capital de la federación estaba en Guatemala. Entonces, estos hechos se dieron pues o se desencadenaron en Guatemala. Entonces vienen las provincias y comienzan a manifestar su malestar. Y las provincias que inicialmente manifestaron su malestar fueron el gobierno de Honduras y El Salvador, que fueron los que más reclamaron por las situaciones que estaba haciendo Manuel Arce.
Recordemos que en ese tiempo, en el caso de Honduras, por ejemplo, el presidente era Dionisio de Herrera. Dionisio de Herrera le manifestó su malestar porque Dionisio de Herrera no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Arce. Acordémonos que Dionisio de Herrera era, en ese tiempo, era el primer jefe de Estado que Honduras tenía. Es decir, fue el primer presidente. Entonces, a raíz de eso, Arce pues se da cuenta de la postura que tenían Honduras y El Salvador, de que no estaban de acuerdo y que prácticamente estaban reaccionando en contra de lo que Arce ya estaba haciendo. Y obviamente, pues no era para menos. Si Arce estaba llevando prácticamente al borde estaba llevando a Centroamérica al borde de una guerra civil. Y miren cómo son las cosas. Manuel Arce, y esta es una de las cuestiones que hay que mencionarlas también. Después de eso, después de verse bien marcada la posición de Dionisio de Herrera, Manuel Arce envía lo que fue un grupo de hombres para intentar matar a Dionisio de Herrera. Los hombres comenzaron a disparar en la casa de Dionisio de Herrera, porque Dionisio de Herrera fue en la noche. Por suerte, Dionisio de Herrera salió ileso. Ese fue un atentado que recibió Herrera. Y obviamente era derivado de la situación que se estaba generando. Es decir, Arce quería mandar a matar a Dionisio de Herrera. Ese era el objetivo de Arce. Pues bien, cuando Arce entonces ve esta situación de la postura de lo que son Honduras y El Salvador, entonces Arce responde. ¿Y de qué manera responde? Envía tropas para invadir estos gobiernos. Envía tropas para poder invadirlos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es, jóvenes, aquí yo tengo las imágenes de, por ejemplo, Mariano de Aycinena y Piñol. Ese es el presidente que instaló a Manuel Arce en Guatemala. Por eso decidí agregarles la imagen ahí para que ustedes lo puedan ver. Bueno, Manuel Arce ya lo habíamos visto porque ya anteriormente, pues en lo que era en los triunviratos habían visto la foto de él. Pero ahí tenemos la imagen, esa es la imagen real de lo que era Mariano de Aycinena y Piñol. Es decir, uno de los miembros del clan Aycinena que colocó Manuel Arce como presidente de Guatemala. Estoy viendo que queda un minuto. Bien, siempre si se desconecta, regresen con el mismo enlace. ¿Ok? Entonces, Ok. partiendo de eso, jóvenes, debido a que ya Arce